Pues muy buenas noches, chicas. Bienvenidas a lo que es ya la penúltima semana del curso. Ya estamos del otro lado. Ahorita, pues bueno, es pulir algunas cosas. Si bien vamos a estar desarrollando contenidos de algunas materias que quedan ahí pendientes, es más pulir. Ya a estas alturas de su formación, ya más o menos debe de tener claro cuál es el nivel. Un poco más bien enfocarse a no estar agotadas para cuando llegue la fecha de aplicación y estar confiadas en lo que aprendieron. Sé que a veces por diversas circunstancias no siempre se tiene la mejor preparación y eso llega a generar un poquito de temor. Sin embargo, creo que lo peor que se puede hacer es derrotarse antes de, vayan, resuelvan el examen y no se acabe el mundo en caso de que no sean aceptados en este concurso. Dependiendo de sus intereses, pues bueno, tienen para quien intente hacerlo para el sistema abierto y a distancia, pues un concurso extra en este año, que es septiembre-noviembre. En caso de que no, que su carrera no cuenten con esa modalidad, pues bueno, a esperarse al siguiente año y eso pues tampoco es malo, es tener una mayor claridad de cómo está nuestra vida, saberla organizar, fijarse objetivos claros, digamos también tener bien preciso cómo lo voy a hacer y aplicar ese plan. Pero bueno, esperamos que no sea necesario. Ahorita pues eh, céntrense en él, tomen sus momentos de relajación, sí tener un poquito más de constancia, sobre todo en esta parte que les estoy acompañando hasta el final, y confiar que todo va a salir a pedir de boca. Algo que también les recomiendo ya a estas alturas, seguramente ya saben en dónde les tocó, es enfocarse en cómo llegar. Creo que aquí no tengo gente que venga del interior de la República, por lo menos de las que ahorita están conectadas. Todas son de Ciudad de México y área metropolitana, ¿verdad? Yo soy de Veracruz. Veracruz, ay, cierto, no me acordaba. Veracruz, bueno. ¿Qué parte de Veracruz, Jimena? Soy de Orizaba, Veracruz. Orizaba, bueno, no estás tan lejos. ¿Qué No, son? ¿Unas 5 horas? ajá, unas 4 o 5 horas. Bueno, ¿en qué horario te tocó? Pues sí, es un caso especial. ¿En qué horario te tocó? Ay, sí, no me acuerdo. Voy a checarlo otra vez. Me Bueno, pasó. sí, chécalo porque eso podría influir en que incluso necesites llegar un día antes, por si te toca muy en la mañana. Y bueno, para los otros casos, los que son aquí de Ciudad de México y van a aplicar en Ciudad de México, porque bueno, también hay situaciones en las que hay gente del interior de la República que termina optando por una sede que no es la ciudad. Pero bueno, en el común de que estén aquí, como creo que está pasando, deben de contemplar las rutas, identificar la sede, contemplar las rutas, mm, tomar en cuenta que va a haber algo de gente que va a estar abarrotado el transporte público, que incluso un Uber o un Didi no va a ser tan accesible en tanto que va a aumentar la demanda y bueno, van a haber ciertas partes de la ciudad que en vísperas de este tipo de eventos se carga mucho el tránsito. Entonces, vayan visualizando la manera en cómo llegar, procuren llegar unos 20 minutos antes de la hora que le están citando, que de cualquier manera esa hora es aún 60 minutos antes de el inicio de su examen, pero tener ya contemplado lo que es la boleta credencial, lo que les van a pedir. En caso de que tengan ahí que tomarse la foto, bueno, esos requerimientos. En caso de que no, de nada, ¿vale? Y todo va a salir bien. No lo dejen tan al final porque eso genera cierta tensión. Y aquí, como les comentaba hace unas semanas, a esta altura del juego, pues es evitar tensiones innecesarias. Am, También consideren si alguien las va a acompañar, de preferencia sí,
por esto de que dejen celulares o algo por el estilo, y también con una especie de acompañamiento emocional. En caso de que no sea así, de que vayan solas contra el mundo, pues lo más relajada posible. A partir de aquí hasta que presenten el examen, yo sé que en algunos casos es complicado por los compromisos que tienen, pero traten de tener disciplina en cuanto a las horas del sueño. Me ha tocado ver como profesor que descuidan un poco esa cuestión, les gana la angustia también, el miedo previo al examen, no duermen y para cuando llega la fecha resulta que no pueden ni con su arma. Y eso influye enormemente en su desempeño. Entonces son una serie de factores de corte psicológico que muy pocos lo toman en cuenta, pero que son relevantes y traen consecuencias directas en sus resultados. Así que con esto, pues bueno, no nada más es estudiar, es tener cierta disciplina, valoración a sí mismas, bueno, por lo menos las que aquí están, aunque Dani y María Fernanda se incorporaron ya casi al final del curso, pues me parece que han estado haciendo un buen trabajo. Por ahí hay dos o tres nombres que la verdad han destacado. Tristemente no nos han acompañado hasta el final, gente que durante la buena parte del proyecto también fueron participantes muy activos. Bueno, ni modo, a veces la vida no da para más, pero pues siéntanse orgullosos de que estén llegando al final, para bien o para mal, que um, resistieron en verme 3 veces por semana desde enero y bueno, materias que aunque creo yo son algo interesantes, no es tan sencillo darlas, sobre todo porque no es de manera tan directa este carácter práctico que sí se da en física, química, mate, incluso biología y que hacen que, bueno, resulten un poco más interesantes pese a su dificultad, ¿no? Pero bueno, ya vimos que las materias que hemos desarrollado a lo largo de pues casi 5 meses, si no es que un poquito más, si tomamos en cuenta el taller de comprensión lectora que tuvimos en diciembre, pues son muy importantes, ¿no? Sobre todo para el caso de ustedes que van a área 4. Y bueno, en últimas instancias, no sé si tengan alguna duda en cómo obtener su boleta credencial o si ya ese documento lo tienen preparado. Bueno, entonces si no hay más dudas, preguntas respecto a esta parte del concurso y ya comenzaron a prevenir, ubicar en dónde les toca, qué día les toca, bueno, contemplar el tráfico y esas cosas, pues vamos a lo que serían pues prácticamente ya los últimos temas de literatura. En esta materia pues no queda mucho. Seguimos con la parte de corrientes literarias, que son las más, bueno, es el bloque más extenso de este temario. Prácticamente es una síntesis de lo que se ve en un año am, en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, pues se trata de darlo más puntual, aunque esto también se nota mucho con lo que es la cultura general. ¿Sale? Entonces, bueno, la sesión pasó viendo la literatura clásica, un poco de la Edad Media. Si nos vamos cronológicamente, correspondería ver lo que sería literatura renacentista y moderna. Un poco la poética de Petrarca, Dante Alighieri, y toda esta explosión artística que se dio durante el Renacimiento, que es un cambio importante en la perspectiva de cómo mirar al hombre, en los temas que se tocan en la literatura. Comienza a aparecer no solamente esta
poesía de carácter, no quiero decir sacra, pero sí tendiendo hacia lo espiritual, sino también aquí se incorporan un poco la parte de lo carnal. Ahí les recomiendo que lean a Boccaccio, que es un autor de esa época que llega a tener textos muy interesantes en una compilación. Bueno, sí es más bien como su obra cumbre, el de Cameron, que es lo más relevante, comedia, y lo que hace Petrarca. Bueno, eso, digamos, recupera una parte muy importante de ese periodo histórico y de ahí, bueno, se da el salto a la literatura moderna, bueno, dejando de lado también un poco las novelas de caballería, que van a ser como muy famosas, sobre todo entre los siglos XIII y XIV. Más que literatura, yo no dejo de lado el enfoque educativo, porque van a ser modelos de conductas, así como en su momento la vida de los santos van a ser como ejemplos de, mira, así te tienes que conducir para ser un ser virtuoso y irte al cielo, pues también la caballería van a inspirar un montón de aventuras y un código ético que van a plantear, pues la nobleza, guerra. Para lo que es la literatura moderna, que serían el siglo XVI, XVII, viene un cambio, hay una ruptura enorme entre ahí la parte de lo que es el barroco, en donde vamos a tener como epicentro de ese movimiento literario a España. Ahí tenemos eh, importantes exponentes, Francisco de Quevedo y su archienemigo, Luis de Góngora, no se queda nadie, hasta se tiraban popó a través de sus versos, que son además representantes dentro de el barroco, que bueno, por este brillo que van a tener las letras españolas, se le va a conocer como el siglo de oro. Pero bueno, en el caso de Quevedo va a ser representante del conceptualismo, en donde plantea que lo importante no es tanto que sean muy elegantes los versos o que tengan cierta métrica, rima, sino el contenido, la creatividad. Y Góngora, que bueno, es más fifí, es un escritor más fino, fresón, por así decirlo. Él plantea con el culturalismo que no, que el lenguaje, que la forma, que sigan una serie de reglas. Recuerden que el barroco además, como corriente artística, va a dar mucho al detalle. Entonces es algo que va a estar muy presente en la literatura de esa época. Si ustedes, por ejemplo, leen las crónicas que coincide con la colonización europea de América, van a ver que hay una serie de detalles enormes, ¿no? Um, en el caso, por ejemplo, del siglo de oro, pues bueno, vamos a tener una extensión con la Nueva España, en donde también van a haber figuras literarias muy importantes, como es el caso de Carlos Sigüenza y Góngora, que por cierto es pariente lejano de este Luis de Góngora, y el Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Sale? Entonces todo esto lo manejo de introducción para em, entrarle a a lo que es el primer tema que ya vamos a entrar en serio en cuanto a... perdón, aquí hubo una fe de ratas, me confundí. El archienemigo de Quevedo no es Góngora. Ahí me da culpa, siempre los confundo. Es Lope de Vega. Lope de Vega es el fino. Entonces, Lope de Vega va a ser el representante del culturalismo. Y Quevedo del conceptualismo. Ay, perdón, tiendo mucho a confundirlos. Aunque Luis de Góngora, pues sí, también va a ser un escritor muy importante de la época. Y bueno, no perder de vista que por esas fechas también anda Cervantes.
y la novela picaresca. No sé, ese tramo de lo que es el siglo XVI-XVII para la literatura española es bestial. Hay un montón de material de donde dar, pero bueno, les di algo puntual que va a servir de introducción a lo que es el neoclasicismo, que aunque en teoría es menos famoso que el barroco, es bien importante. Y desde ahí voy a arrancar mi expo, porque si ustedes se están percatando, las corrientes literarias son un tanto parecidas a, por ejemplo, las escuelas teóricas que han incidido en el desarrollo de las ciencias sociales o a las doctrinas filosóficas. Hace a partir de la crisis que está viviendo la anterior y también de cuestionarla. Entonces, de hecho, ese es un buen tip para analizarlas, por lo menos desde la literatura medieval hasta la contemporánea, es decir, bueno, más desde la grecolatina. La grecolatina tiene una serie de normas y de reglas que paulatinamente la literatura medieval va a romper, va a imponer nuevas normas, estilos, cultivar algún géneros literarios un tanto distintos sobre el anterior y de pronto, pum, llega la renacentista, que pone al hombre, ¿no? Si en la medieval era Dios, las sagas y demás cosas, en la renacentista pues es el hombre, ¿no? Es la parte de la carne, la naturaleza, un sentido así medio optimista. Y eso, por ejemplo, se va a agotar con la literatura moderna, en donde entra pues el barroco, ¿no? Y el barroco pues cae en lo rebuscado. Y así nos vamos de hilito. Entonces, la literatura neoclásica se va a entender mayoritariamente en tenor a reaccionar contra pues esta pesada estructura y apelación a los detalles que tiene el barroco. ¿Salen? Entonces, más o menos me van siguiendo, va quedando claro o ya se enredaron. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Hasta ahorita todo bien, profe, todo bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, recapitulando, pues el neoclasicismo va a ser una corriente literaria que va a surgir casi a la par, o mejor dicho, de manera simultánea en el siglo de las luces. A la ilustración, de hecho, va a ser, digamos, su expresión artística y va a tener, va a ser, como les comentaba, una reacción a, al barroco, ¿no? A todo este exceso y adorno que caracterizan a la corriente literaria y artística anterior. Entonces, bueno, también no hay que perder de vista que todas estas corrientes literarias pues van a estar influidas por el contexto histórico de la época, por eso quizá me siento un poquito cómodo porque aquí hay bastante historia, pero también a las inquietudes intelectuales. Y considerando este marco, pues nos ayuda a entender un poco el discurso que viene en las obras y apreciarlas con una mayor precisión, ¿no? En el caso del neoclasicismo, pues bueno, se le va a conocer así porque va a traer a colación el canon estético de la antigua civilización grecolatina. Que bueno, esto no es nuevo. Ya el Renacimiento había hecho algo muy parecido, ¿no? Entonces, el neoclasicismo pues se va a distinguir por las ideas de proporción y armonía entre forma y contenido, que además va a recuperar en la literatura un sentido de racionalidad y de crítica, en donde, bueno, el caso más claro va a ser el de Jean de La Fontaine. Entonces aquí, por ejemplo, va a haber mucho teatro, pero es un teatro ácido, crítico, cuestionando a la época. Recuerden que la ilustración va a reaccionar contra el antiguo régimen y algo hermoso del arte y en específico de la literatura es que va a poner el dedo en la llaga. Va a arrasar, digamos, en contra de las costumbres de la época, ¿no? Las fábulas, por ejemplo, también van a ser muy constantes aquí. Así es que, bueno, en esta primera parte de la clase, pues vamos a
ver las principales características de lo que es el neoclasicismo, ¿vale? Y para meternos un poco en tenor de qué onda con esta corriente literaria, pues vamos con algunos datos históricos. Sin historia, como que no me salen las clases sociales. Aquí vamos a considerar tres procesos o contextos históricos que van a impulsar y darle un sentido al neoclasicismo. Primeramente, la ilustración, que como sabrán, pues va a ser un movimiento literario que va a apelar a la razón, el conocimiento y una perspectiva del mundo ya completamente separada de la influencia religiosa. ¿Sale? Y la idea de esto es romper con un dogmatismo, es decir, con estas ideas absolutas y cuestionables que son, bueno, elementos cruciales del pensamiento religioso, y también la ilustración pues está enfocada en el progreso, ¿no? Que eso, bueno, ya lo habíamos visto más a detalle en historia. Dentro de la literatura, pues bueno, esto también va a estar comprendida en esta magnífica obra que va a ser Diderot y d'Alembert, denominada la Enciclopedia, que se va a publicar entre 1751 y 1752. Entonces ahí tenemos, digamos, que el neoclasicismo va a ser un reflejo de las inquietudes y necesidades intelectuales que va a plasmar la ilustración, ¿no? Entendemos que muchos de los filósofos ilustrados también son abordados desde la literatura. Por ejemplo, Voltaire tenía un montón de cuentos por ahí, léanse Cándido, que es buenísimo, tiene textos humorísticos que parecen stand-up del siglo XVIII, fascinantes obras de teatro. Rousseau también hizo lo propio, entonces no nada más es el contrato social o el espíritu de las leyes, sino hay otros elementos. Incluso aquí me atrevo a poner a Sade. Que bueno, Sade, digamos que está en esta época, pero él ya se está cocinando aparte, porque como ustedes sabrán, y si no se los cuento, el Marqués mayoritariamente expresa o más bien trabaja una literatura que está en el linde entre lo erótico y lo pornográfico, y Sade en su literatura pues rompe con esta idea de canon, racionalidad. Es muy crítico, eso sí, es muy crítico, y sabiéndolo leer, Sade tenía la maravillosa habilidad de que en medio de escenas cuasi pornográficas te ponía un discurso filosófico político muy cañón. Y bueno, esa ambivalencia que tiene Sade pues hace que sea complicado de ubicar, porque aunque está en este periodo, él al apelar esta parte de lo sensible, la voluptuosidad, incluso de lo grotesco, pues no es netamente neoclásico, está como que en varios lados. Ese güey es la onda. ¿Sale? Pero bueno, no nada más es él. Hay otros más. Ya les había de La Fontaine. También por aquí entra Molière. Aquí principalmente van a ser franceses. Aunque pues también van a haber representantes de la literatura neoclásica en otros lados, sobre todo en la Nueva España. Pero aquí Francia es quien va a dominar. Siguiente evento histórico que va a marcar un parteaguas es el descubrimiento de las ruinas de Herculano y de Pompeya, con 10 años de diferencia. Lo cual, bueno, va a despertar un interés por la cultura grecolatina. Otra vez Ronnie Grace aquí se va a poner de moda, y por estamos hablando de una doble revolución. Dos revoluciones casi simultáneas que van a echar abajo el antiguo régimen y que van a sentar las bases del mundo contemporáneo. Por una parte tenemos una revolución productiva, que es la industrial, y que va a sentar al capitalismo, que lo va a llevar de ser un capitalismo monopólico, mercantilista, cerrado, a propiamente una economía de libre mercado. Y eso va a incentivar el desarrollo tecnológico que va a definir a la revolución industrial.
Y ustedes saben que, bueno, eso tiene un impacto sumamente amplio en el desarrollo histórico de las sociedades, no nada más Europa, sino ya a nivel mundial. Y por otra parte, pues tenemos una revolución política que va de algunas maneras a ir en armonía con esta revolución económica, que va a ser la Revolución Francesa, que además va a proclamar un nuevo ideal de lo que es el hombre, ¿sale? Y todo esto va a haber influido en la literatura, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, gracias. ¿Las demás? No, profe, todo bien. Todo bien. Vale, entonces, después de lo que es el contexto histórico, pues ya vamos a entrar un poco con la literatura neoclásica, que básicamente va a surgir a mediados del siglo XVIII y va a abarcar hasta principios del siglo XIX. Básicamente va a tener como base, ay, creo que se escuchó así medio redundante. Bueno, va a tener como piedra fundamental la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, que bueno, van a ser interpretados como modelo para la construcción de la modernidad. ¿Sale? Como ya les comentaba, el neoclasicismo va a aparecer en Francia y ya de ahí se va a expandir. Va a ir muy de la mano con la ilustración. En cuanto a las características que va a tener la literatura neoclásica, pues va a ser un discurso que se va a sentar en la razón, que va a además confrontarla con los sentimientos. Es decir, que va a presentar al hombre como un ser sumamente analítico, lógico, que puede ir más allá de sus sentimientos, más allá de las emociones. Y que esto implica una normatividad muy académica en la literatura. Así que en consecuencia se va a dejar de lado la producción lírica, es decir, de la poesía. Ustedes sabrán, la poesía es un género literario directamente conectado con lo sensible, las emociones. Acá no. Que decir eso como que no va, porque las emociones pueden como llegar a manipular, ¿no? Nos volvemos instintivos, nos volvemos irracionales. Entonces, en tenor a ello, pues van a ser un poco más objetivos. Por consiguiente, se va a rechazar lo imaginativo, lo fantástico, sobre todo porque aquí el enfoque es muy parecido a otros periodos históricos, va a tener como principal motivo educar. Quizá por eso me siento tan cómodo con esta corriente. Es muy pedagógica. Recuerden que en la literatura grecolatina también era eso, o sea, si se escribían obras de teatro, poemas, novelas, bueno, no novelas, epopeyas, es para dar modelos de conducta, normas educativas, el deber ser, resaltar una serie de valores que se ve a través de la literatura. Y aquí vuelve esa tendencia. Por consiguiente, la producción literaria de esta época se va a caracterizar por ser crítica, por ser didáctica y por ser moralizante. No da gratis otra vez los cuentos con una moraleja, conocidos como fábulas, van a estar ahí presentes. Ah, se me fue el nombre de un fabulista muy, muy, muy representativo de esta época. Sí, tan popular que ya se me olvidó. Pero bueno, hay siempre gente que es disidente a la norma, ¿no? Y otra vez tenemos el caso de el Marqués de Sade. Yo creo que por eso me cae bien, porque él dice, ah, eso queda la goma, güey. O sea, sí va a ser crítico, va a ser bastante crítico, pero el compa se la va a volar, se la va a volar con sus textos. Y no deja de lado la parte de la imaginación, ¿no? Muchos piensan que Sade parece como un cronista de las costumbres sexuales de la época. Eh, Según algunos estudios, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con ellos, lo que hace Sade es exagerar un poquito, justo para criticar, o sea, a pesar de que no
cuadra con estos preceptos de literatura neoclásica, pues al final el hombre de su tiempo termina poniendo el dedo en la llaga. Y vaya que lo puso el compa. Es un caso el Marqués de Sade. Yo se los recomiendo que lo lean. Sí tiene un efecto que llega a subir en ciertos momentos la temperatura, porque el compa además tiene una manera de escribir asombrosa, es muy bueno con la narrativa, pero les digo, dejando de lado la cuestión del deseo y de lo sexual, el cuate tiene un bagaje tanto literario como filosófico tremendo y también político. El mejor discurso que he leído sobre la República está en un de Sade que se llama Filosofía de Tocador y que narra más o menos ahí una tertulia orgiástica entre unos vatos. Y critica mucho a la iglesia, no sé, Márquez, me cae bien. Por ahí denle una oportunidad. No toda su obra literaria es porno o erótica. Tiene un textillo que por ahí lo tengo, si es que lo tengo, lo regalé. Tengo que buscar en mi biblioteca que se llama Los Crímenes del Amor. Es la otra cara de la moneda de Sade. Y también tiene sus textos que tienen que ver con lo que son fábulas. O sea, le ha ganado la fama de escritor porno, pero Sade es bastante prolífico y como él, bueno, hay un montón de cosas más, ¿no? También cabe ahí señalar el auge un poco como contrapeso de esto y aunque no venga eh, en su temario, pero bueno, ahí me gustaría recuperarlo para que vean un todo de la literatura erótica. A mediados, finales del 18, la literatura erótica agarra un vuelo, que quítense, buenísimo. Por ahí léanse Teresa la filósofa. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas hasta aquí, preguntas, algo que quieran comentar. No, profe, hasta ahorita ninguna duda. Bueno, pues a todo esto entonces, Profe, ¿qué tema? Ah, sí, adelante, adelante. todo lo que dijo ahorita de los libros o los temas, ¿pueden ponerlo en el grupo o mencionarlo aquí en el chat? Ah, claro. Sí, Gracias. lo pongo en Para el grupo tomarlo en ahí cuenta para y que. checarlo. Sí. Y créanme, algunos textos están baratos, ¿eh? O sea, afortunadamente hay editoriales que retoman, por ejemplo, las obras de Sade y yo los he visto en menos de 100 pesos. Eso está bastante accesible. Y alguna vez Teresa la filósofa la vi en 60. Entonces, a pesar que no es digamos, un subgénero literario o una línea temática muy popular, que bueno, sí la es, si no, no tuviera esos costos, es bastante accesible. Creo que hay ediciones muy buenas y baratas de ese tipo de textos, ¿no? Y bueno, yo lo cito para romper también con lo comercial. Bueno, volviendo a lo de las temáticas, vemos que lo que escriben los no clásicos pues tienen que ver con los conflictos entre el honor, el deber y las pasiones. Les digo, hay una onda muy moralizante. Van a tener como fuentes de inspiración, ya les había comentado, la antigüedad clásica. Van a preocuparse por la forma, por ser elegantes. Es más, hasta Sade, que es una figura que le vale madres, literal, llega a veces a ocupar un lenguaje un tanto vulgar y es bastante explícito con sus descripciones, pero a pesar de eso, tiene una pluma que maravilla. Y llega a ser elegante, no, no es para nada banal este Sade. Y bueno, al final, pues los géneros críticos van a predominar sobre los didácticos. Los ensayos también aquí van a ser muy recurrentes. ¿Sale? Entonces, hablando ya de géneros, pues vemos que está principalmente el ensayo, la fábula, el teatro y en menor medida la poesía lírica. Ya creo que esa es la que menos se va a cultivar. Entre los autores representativos tenemos a Molière, por ahí La Celestina es una muy buena obra de teatro. Además, Molière, La Fontaine, el mismo Rousseau,
que dejando de lado un poco sus textos de carácter pedagógico político, como es el contrato social, las confesiones están buenísimas. Otra vez se retoma esa parte de la autobiografía. François de la Roquefort, Reflexiones y Máximas Morales. Imagínense estos vatos además como si tuvieran Facebook o un blog. Básicamente van a ocuparlas para algo muy parecido. Benito Feijo y Jovellanes, que es como el máximo representante de la literatura neoclásica española. ¿Sale? Entonces, todo con cuestiones pues bastante serias. Ahí yo les invitaría a que amplíen esta gama de autores. ¿Quieren conocer más? Pues bueno, les dejo estos recursos. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran agregar. Incluso esto pueden vincularlo a otras artes, como la escultura, por ejemplo. Tenemos por acá en México un representante muy bueno que es Manuel Tolsá, que nos dejó el caballito, que es una escultura que está justo afuera en la explanada del Museo Nacional de Arte. El Palacio de Minería también responde un poco a ese canon neoclásico para irlo hilando con otras cosas que a lo mejor tocamos en historia. Lorenzo Boturini, por ejemplo, por ahí tiene un texto muy interesante del siglo XVIII que trae toda esta, toda esta jerga. No, bueno, la música. Ahí, mi querida especialista Alexandra, algún representante de la música clásica, de la música neoclásica, de esta vertiente, por ahí del siglo XVIII. No recuerdo muy bien. No, pues de músicos neoclásicos, no, como que no me acuerdo muy bien ¿Entraría de Mozart? esta etapa, no. Pues es que Mozart como que él está como en dos etapas, que es la del no, él es del clasicismo, ajá, bueno, él es del clasicismo, Ujú. del clasicismo. Sí, porque Bach es barroco. Barroco, sí, totalmente Ujú. Y, barroco, y sí, toda Bach la es familia barroco. de Bach es barroco, o sea, por ahí escúchense La Pasión de San Mateo y es muy Sí, padre, totalmente. pero adornos sobre adornos, así como que muy, el Ujú, atasque por ujú. el atasque, ¿no? Y Mozart es más técnico, Mozart es más, no sé, me gusta en lo personal más Mozart. Bueno, a mí me gusta más, bueno, sí, es que cada quien tiene como que diferentes Digo, no le hago el técnicas. feo a Bach, ¿no? Ujú, ujú, Pero ujú. Mozart es así como que más, no sé, Requiem, por ejemplo, ya dije, no, eso es parte del soundtrack de mi funeral. Requiem, sí. Bueno, Y eso más sí. la misa pro defunctis, es así de wow. Por ahí escúchenla, está muy bueno. Sí, eso sí. Y además fue un vato que se murió bien joven. Y así como les hablé, por ejemplo, de Quevedo y Lope de Vega. Ay, dejé un blooper grabado, por Dios. Eh, espero que eso no inhiba a futuros estudiantes, ¿no? Porque sí se me fue gacho ahí. Pero acá, por lo que tengo entendido, Mozart tenía un pique con otro músico de la época, que era Salieri. Y creo que hasta se bajaban a las novias, no sé, estaba medio raro ahí. No sé si tú sepas el chismecito. Porque además eran amigos, empezaron siendo amigos, Mozart y Salieri. Pero bueno, ahí un poco hablando de la música. Y nos vamos a dos géneros, bueno, más bien dos corrientes que a mí me gustan muchísimo, que es el romanticismo y el realismo, que son los que además tienen
mayor presencia en el examen. Y creo que hasta les ponen fragmentos no sé. Entonces, a mí una introducción les puedo comentar. Esperen que se me pone medio crazy. Ahí está. Que bueno, como ya lo había señalado, el clasicismo básicamente va a significar pues ser un espejo propiamente de las aspiraciones transformativas de la Ilustración y las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII. Va a ser, les digo, muy técnico, muy académico y va a retomar la parte de la antigüedad. Sin embargo, justo a finales del XVIII y el mismo Rousseau va a llegar a ser un exponente de ello, se va a generar una tendencia que no va a estar como que muy de acuerdo con el racionalismo. Él dice, no, o sea, estos cuates van a decir, no, como que pensar tanto una producción literaria, pensar tanto una obra artística, le quita el alma. Sobre todo pensando que el arte nace de la sensibilidad. Entonces tenemos que recuperar la emotividad, la pasión, los sentimientos, y bueno, esa corriente que va a tomar esa bandera va a ser el romanticismo. Entonces, en oposición, aunque también dependiendo de la geografía, porque además, a diferencia del neoclasicismo, el romanticismo llega a ser muy heterogéneo. Hay lugares como, por ejemplo, en Alemania, en donde va a ser tremendamente conservador y va a negar a la razón y la objetividad. Pero en Francia va a ser una especie como de acompañamiento. Inglaterra y España va a ser como un 50 y 50. Pero pese a estos romanticismos, van a haber una serie de características muy propias. Y es el apelar a la imaginación, al mundo natural y la rebeldía, además de una individualidad que a veces va a llegar a un extremo. Y esto pues va a ser también acompañado de una serie de sucesos políticos que, bueno, de cierta manera ya los vimos en Historia Universal. El romanticismo va a andar por ahí reinando desde fines del 18, principios del 19 hasta aproximadamente 1850, que después va a ser cuestionado por el realismo, en donde básicamente va a ser, güey, pues bájale a tus tacos, no va a dar la realidad. Y el realismo pues va a tener toda la impronta del desarrollo tecnológico de la industrialización europea, y en donde la fotografía y el cine van a ser muy importantes. Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda parte, pues va a llevar a reconocer los aspectos más importantes tanto del romanticismo como del realismo. Identificar los géneros literarios que se cultivaron, quizá aquí, por ejemplo, hacer una línea del tiempo combinando con una serie de mapas mentales o conceptuales, les va a ayudar bastante a organizar esas ideas, y los autores, sobre todo porque en el examen abundan reactivos que más o menos van a ir así. Y no pierdan de vista que hay un contexto histórico en el cual se van a desarrollar ambas corrientes. Así es que estos temas son un complemento de lo que vimos en la segunda y tercera unidad en historia. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ahorita todavía no. Bueno, me voy a apurar un poquito con la teoría para ver si podemos hacer un ejercicio, porque les voy a presentar mi poema favorito. Mi poema favorito es romántico, justamente. Le voy a dar candela para ver si nos da chance de hacer ese ejercicio. Bueno, pues, ¿sí, Ale? No, profe, no es nada. Ah, ok. Vale. Entonces, bueno, el romanticismo va a ser una corriente que va a aparecer en un momento muy interesante de la historia, donde Europa está en una transición, si recordamos un poco esas clases, bien interesante. Acababa la Revolución Francesa, pero se restituye el absolutismo. Sin embargo, como que quedó la espinita
de esa rebeldía, de ya no volver al antiguo régimen, aunque les decía, el romanticismo en sí va a plantear también un rechazo, ¿no? A este dominio que tenía la razón y bueno, todo así tan técnico, tan ordenadito, como lo planteaban, eran rebeldes sin causa. Yo siempre he dicho que los románticos eran algo así como darquetos, o más bien que los darquetos, los góticos y los metaleros son como hijos directos del romanticismo. Es como su pequeña evolución. Y además están pasando cosas bien interesantes. O sea, algunas regiones de Europa tienen la curiosidad de constituirse como países independientes, Estado-nación, nacionalismo, y todo eso se refleja en la literatura. De ahí que se comienza a escribir en el idioma local. Si somos ingleses, vamos a escribir en inglés y vamos a escribir en inglés bien chingón. Lo mismo en Alemania, lo mismo en español. Imagínense qué bonito sería, ¿no? Si somos metaleros, pues vamos a componer siempre en español, nada de que en inglés. Si es alemán, igual en alemán, sería algo muy padre. Pero hay esta dicotomía. Digamos que rechazan lo novedoso de la ilustración, pero no quieren volver a la restauración de las antiguas monarquías. Por lo menos eso se nota en la esencia romántica de Francia, de España, un poco y de cierta manera en Inglaterra. Y algo bien chido es que varios de estos vatos se van a ir a pelear en todas estas revoluciones que van a estar estallando a partir de 1820, 30 y 48. O sea, van a ver como ideal de vida el morir por sus principios. O sea, son cuates intensos. En el caso de Alemania igual, van a ser conservadores y ahí sí van a defender el antiguo régimen. Entonces, básicamente, el romanticismo va a sembrarse por ahí, por Inglaterra, Alemania e Inglaterra, que son, digamos, estos pilares que van a reaccionar en contra de este sistema liberal, de esta razón que deja la ilustración, y de ahí se va por todos lados. Toda esta intensidad va a ser porque el movimiento romántico va a estar basado en la subjetividad, en la libertad creadora, va a romper con esta parte académica. O sea, si en la literatura te dijeron, no, 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 es que tienes que hacer bien definido el ambiente sobre el cual se desarrolla tu obra, estos güeyes les vale un cacahuate. Te dejan ahí una nebulosa de paisaje. Salem, y bueno, pues van a ser gente, les digo, muy apasionada. Entonces, como principales características, pues de entrada, la subjetividad. Es decir, se va a defender la intuición, este conocimiento a priori, la imaginación y la expresión de un alma exaltada y angustiada. Si ustedes leen los románticos, híjole, van a tener también un toque como de emo, porque van a ser trágicos, fatalistas y hasta ligeramente depresivos, no, a veces hasta depresivos. Todos los sentimientos que se pudieran albergar los van a sentir a flor de piel, hasta la máxima emotividad, a tal grado que hubieron casos en donde algunos de estos autores literal se suicidaron. Y se suicidaron por un idealismo, es decir, por un deseo inalcanzable de perfección que lleva a la frustración o a la insatisfacción. Ay, creo que es medio romántico. Por ejemplo, les comento el chismecito del autor de Nocturno Rosario, Manuel Acuña, que bueno, aquí en México el romanticismo llega un poco después y este vato se enamoró de una chica que nunca le vio ahí algún interés. Y el cuate hizo un poema intenso, muy bonito, que es Nocturno Rosario, y después se colgó. Así de apasionados eran estos vatos, ¿no? Hoy dirían que son medio tóxicos, pues igual. De esta manera, pues se notó un irracionalismo. Y en la literatura, como en la pintura y en la música, se nota. En la literatura, pues se apela mucho a temas mágicos, misteriosos,
Me atrevo a decir que aquí nace la literatura del terror, nace el gótico, no de a gratis Frankenstein está por esta obra, perdón, por esta corriente. También la idea de los vampiros y rompiendo un poco con este principio acá, un tanto como de grupo, que después llamaría Marx clase social. Aquí viene el individualismo, la afirmación de un yo. Otra característica también muy importante es que es un genio creador y una mirada un tanto crítica al mundo circundante. Solamente que a diferencia, por ejemplo, del realismo, que sí lo señala con pelos y señas, o el neoclásico que llega a cuestionar, los románticos no creen en eso, como que más bien intentan evadirlos. De ahí que también muchas de sus temáticas se plantean en la antigüedad. La historia llega a ser importante en esta época. Se planteaba que hubieron hubieron tiempos mejores. Y además en el espacio, como que Europa ya los tiene desencantados, entonces comienzan a hablar de otros lugares. No sé, es algo muy interesante. También lo que apelan es a una sensibilidad. Es mirar el paisaje, la naturaleza. Estéticamente nace una nueva categoría que es lo feo, que plantea pues esta perspectiva lúgubre, desatada, completamente libre y contrastante de las naturalezas. O sea, ellos mandan a la goma este mundo casi perfecto, tipo Dunlop, que llegaban a plantear a veces los neoclásicos, ¿no? Para que se tengan una idea, producto de esta perspectiva transformativa, idealista, de que debe de haber un orden casi casi perfecto. Los neoclásicos le tiraron a esta onda de lo Farquaad, si han visto Shrek 1, ¿no? De una ciudad 100% ordenada, con horarios y toda la cosa. Y los románticos dicen, la chingada, güey, eso no existe, eso es perder el tiempo, o sea, hay que sacar nuestro lado animal. Y por supuesto que aquí también entra el interés por la historia, las leyendas, buscar aspectos del pasado, no de a gratis, muchos románticos son ¿cómo se llama? Nacionalistas. ¿Sale? Es una onda bien, bien, bien bonita. Así que bueno, las temáticas que podemos deducir de todo esto es la libertad, que pocas veces se consigue. Les digo, van a ser bien intensos estos vatos. El amor, que rara vez se va a alcanzar. La mayoría acaba en tragedia, son como los hijos de Romeo y Julieta. La muerte, el destino, que mayoritariamente va a ser adverso al héroe. Frankenstein, si por ahí lo han leído, marca eso. La idea de este sentimiento del poeta que se identifica con el paisaje, la noche, las ruinas, lo desconocido, una sensualidad y un erotismo que no es quizá tan elegante o tan gráfico como lo planteaban estos vatos no clásicos, sino más bien sensualón. Por ahí, si pueden, léanse Camille, la vampira, creo que se llama, y es una novela gótica que relata a la primera mujer vampiro, pero además es lesbiana. Y hasta donde recuerdo, porque la leí hace algún tiempo, no hay escenas tan explícitas de sexo como por ejemplo con el Marqués de Sade. Sin embargo, se juega con los silencios para que ahí tú te vayas dando la idea si sí le entraron, no le entraron. Es una cosa, pero bestial, ¿eh? Se me olvidó el nombre, creo que además es una chica quien me escribió. También una de las cosas que ocurren es el reconocimiento de personajes que llevan tiempo sin verse, lo que se conoce como agnanorisis. Imagínense, dos amigas muy buena onda que durante
bastante tiempo se llevaron y estuvieron muy cercanas, se veían seguido, de pronto, ¡pum! El destino las separa por un buen rato y de años vuelven a encontrarse. Por supuesto que aquí también entran a viajes exóticos y la defensa de las culturas locales. Es una brutalidad el romanticismo, la verdad es que es una de las corrientes que más me llaman la atención. Así que bueno, los géneros literarios que se van a cultivar, pues va a ser la poesía. O sea, la poesía va a estar ahí al 100. Aquí quizás sí es necesario que lo hagan por países, que hagan un cuadro conceptual un poquito mejor que yo les estoy presentando. Esto es bastante simple, pero por países, ¿no? Lord Byron, inglés, de lo mejor que se puedan encontrar, igual que William Blake, que también por ahí anda, es un connacional, que por cierto también es pintor. Y me parece que la obra de Blake va a inspirar a Jim Morrison y el trabajo que hace con los Doors. No recuerdo si incluso uno de sus libros, no sé si él escribió Las Puertas de la Percepción, pero ese libro inspiró a Jim Morrison en ponerle hacia su banda, los Doors. Novalis, inglés, alemán, por cierto, muy cuate de Hegel. Se me escapó por ahí el nombre de otro. Y España, pues tienen a José Espronceda, que es autor, les digo, de mi poema favorito. También por ahí anda Gustavo Adolfo Bécquer, bastante famoso, incluso mucho más famoso que Espronceda, que deben sí o sí conocer de cajón. De Becker les recomiendo El Rimas y Leyendas, que es su clásico. En cuanto a novela, tenemos de Chile, Mole y Pozole. Walter Scott, que además es papá de la novela histórica. Mary Shelley con el terror, ya les había hablado un poco de Polidori. Víctor Hugo, que es también autor de dos textos que me gustan muchísimo, Los Miserables, Nuestra Señora de París, me identifico bastante con Quasimodo, Goethe, que dio Fausto, Edgar Allan Poe, bueno, Edgar Allan Poe de lo más famoso, y en el teatro tenemos a José Zorrilla. Y aquí están algunos de las obras cumbres del romanticismo. Yo quiero el de Nuestra Señora de París, no lo tengo. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Cómo vamos? Híjole, yo creo que no nos da tiempo de hacer el ejercicio. Si no, se los dejo por WhatsApp y ya platicamos el jueves. Bien, pues si no hay duda, nos vamos con la contraparte que es el realismo. Un poco para encuadrarnos históricamente, tenemos la segunda revolución industrial que da más precisa de la realidad, así como un ideal hacia el futuro, una fe hacia el futuro bárbara, en donde la ciencia todo lo puede. Sin embargo, también estamos asentando hacia un sistema liberal conservador, donde la burguesía pues tiene el control, pero a pesar de hablar de voto, de ya eres una república, la libertad y bla, 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 no se alcanza una igualdad social. Y eso va a dar pie a al surgimiento de movimientos obreros. ¿Sale? Y lo más importante aquí es que el impacto de inventos como el cine y la fotografía, pues van a acercar al individuo a una perspectiva de la realidad más aterrizada, que lo que por lo menos se vivió a principios del siglo XIX. El capitalismo y el asentamiento de la burguesía como una sociedad conservadora, pues va a conllevar a que los realistas muestren las cosas como son, en contraposición al romanticismo, pero sin esconder la mierdilla que haya por ahí. Es decir, lo que planteaban era, pues plasmar la realidad tal como se presentaba. El realismo van a ser en Francia con autores como Honoré Balzac, con la Comedia Humana, que está muy buena.
Stendhal, Rojo y Negro, ahí sí no le he leído, y Madame Bovary, que es lo más representativo. Algo muy importante es que los autores van a estar en desacuerdo con la sociedad que les rodea y por consiguiente la van a representar como es. No la van a evadir, ni la van a idealizar, ni se van a refugiar en otros tiempos. Va a ser muy tirándola del presente. Por consiguiente, lo que aquí más se va a cultivar es la novela. Va a ser también, van a ocupar un estilo mucho más accesible que los románticos. Y va otra vez a esta idea de, a ver, güey, nada que te la vueles con monstruos. Ve las cosas como son. Incluso hay una subgénero dentro del realismo que va a ser conocido como el naturalismo, que también va a ser muy importante. Ah, y el modernismo también. Por ahí entra Rubén Darío, que es un poeta nicaragüense muy importante. Ahora, ¿qué temas van a tocar estos muchachones? La vida real. Va a ser hasta una especie como de periodismo. El presente con la sociedad contemporánea. La clase media y la vida corriente. Por ahí entra también Émile Zola. Por ahí sí pueden leerse Germinal. Van a plantear una expresión objetiva, datos observables, y otra vez, ¿no? Como que recuperan de la ilustración este fin moralista pragmático. En cuanto al estilo, pues obviamente van a apelar al detalle y la exactitud, que va a estar en todos lados, la figura del diálogo. Aquí también no van a hablarles de manera florida, sino va a ser un lenguaje popular muy ad hoc como sucede en la realidad, lo cual implica que pretenden que el lector reviva, vea y siente la trama. ¿Sale? Sí es como un poquito más seco, pero al mismo tiempo combativo. Ahora, ¿qué géneros van a cultivar? Pues van a estar por ahí la novela y sobre todo la poesía. Y entre los representantes, pues, no, los rusos aquí también tienen un muy interesante papel, sobre todo porque ya comienzan a haber movimientos en contra del zarismo ruso y otra vez el arte, y eso es algo muy bonito, el arte no se desconecta de lo que está sucediendo. Los escritores van y se enfrentan, no como los románticos, que eso sí cuestionan, pero más bien a través de un lenguaje más metafórico, ¿no? Estos sí se van contra la yugular, o sea, por ahí sí pueden leer de la literatura rusa Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky, son muy buenas historias por ahí, pero también les van a simbrar. Por ahí léanse de lo más famoso que es Crimen y Castigo, parece que es de Tolstoy. La verdad es que son muy interesantes. Pero bueno, además de los rusos, están los franceses. Balzac, Maupassant, Flaubert, y bueno, los ingleses tienen a Eliot y a Charles Dickens. En el caso de México, como representante está el autor de Los bandidos del Río Frío. No recuerdo si es Manuel Paino o su teacher, Ignacio Manuel Altamirano, ahorita les digo. Pero ese es un buen ejemplo del realismo mexicano. Es Paino. Paino es el que escribió. Y Clemencia es de Altamirano. Que bueno, el caso de México está bien raro porque tenemos escritores que eh, convivían en ambas tendencias. Está interesante. Un poco para conectarlo con el contexto de México. Y aquí están sus obras más representativas, justamente, Rojo y Negro, Ana Karenina, Historia de las dos ciudades, que habla sobre la Revolución Francesa, algo históricamente todavía reciente, y Flaubert y Madame Bovary. ¿Vale? Entonces, repasen sobre todo realismo y romanticismo sin dejar de lado, porque es de lo que más viene en el examen junto con lo que vamos a ver
el siguiente lunes, que serían las vanguardias, que también es otro, es otro tema, las vanguardias y la literatura contemporánea. ¿Sale? Y bueno, de esta manera ya acabaríamos con lo que es el curso de literatura el próximo lunes, ¿no? Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios, ¿cómo se sienten? ¿Qué les pareció este viaje Super Flash? Ahorita todo bien, profe. Yo creo que a mí en lo personal una de las etapas que más me gusta es esta etapa, el romanticismo. Sí, bueno, en general el siglo XIX es muy atractivo, Sí, muy, muy atractivo. Y los románticos, bueno, voy a buscar si está esa novela que les comenté y se las voy a mandar al grupo para que la puedan leer ahí en sus ratos libres. ¿Sale? Muchas gracias por tu comentario, Alexandra. ¿Las sí, demás qué profe. tal? ¿Cómo se sintieron? Y en la música ni se diga. Ah, no, bueno, tienes a Beethoven, Vivaldi, Chopin, Chopin, claro, Paganini, violinista, Paganini, mira tu Schubert, santo patrono Schubert también. No sé si por ahí también todo. Tchaikovsky y Liszt estén Sí, también, en Tchaikovsky esa entra línea, ¿no? también. Mendelssohn también. Exacto. Sí, sí, un No, montón. bueno, la pura fiesta, ¿no? De Sí. quien ya, ajá, Ah, no, pregúnteme, pregúnteme. no, a quien ya no ubico es músicos, pero que están más tendientes hacia el realismo. Como que ahí ya no le cacho, porque por ejemplo Wagner, a mí me parece romántico también, aunque ya es muy posterior, pero Wagner trae toda la línea, Ujú. y además muy nacionalista el güey. Sí, es una gran historia, o sea, una gran etapa. Se extiende bastante, ¿no? En todo, en todos los Ujú. aspectos. En la pintura, en la arquitectura también hay bastantes Sí, cosas. En Eugene la de la música. Croix, en la pintura, el mismo William Blake, no hay. Sí, sí, es muy extenso. Sí, incluso no se casen con las fechas, porque todavía tenemos escritores que, ay, como que coquetean con ciertas tendencias que uno pensaría, güey, ya no cuadra. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, que se sigue con esta línea del gótico, terror, pues trae todo el influjo de lo romántico y me parece que Drácula es del no, no, de finales del 19 por ahí de los 1890 me parece. Y es un librazo Drácula. Si por ahí no lo han leído, den una checa a Drácula también. El fantasma de la ópera, que Uf, también uf, uf. de Gastón Guiró también trae como que esta onda de lo romántico, porque además es bien intensa. Ahora que le estoy releyendo, no sé, trae toda la carga de lo romántico y pues, es una obra que me parece que es de finales del siglo XIX. No se casen con las fechas, no por el hecho que diga 1850 ya se acabó el romanticismo, quiere decir que ahí murió el estilo. Más adelante se va a retomar. Aunque bueno, ya en menor medida. Por ahí me atrevo a decir que de los últimos herederos, no sé si sea romántico, pero el cuate trae todo el sello. Yo creo que eso lo se lo voy a preguntar a mis amigos que sí son escritores y que dan cursos más, digamos, completos de esto, pero Emilio Salgari, que es un escritor italiano que me gusta muchísimo. De hecho, fue uno de los culpables de que me encantara la literatura, Emilio Salgari. Y él, por ejemplo, hace novelas por ahí léanse El Capitán Tormenta. Y este güey, su producción literaria la tiene en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, Julio Verne, me parece que Julio Verne juega con varias corrientes. O sea, Julio Verne también es una brutalidad. Entonces, es un mundo muy padre que, bueno, más allá de las condiciones académicas en las que estamos,
Yo les invito a que experimenten, a que busquen, a que vean, ¿no? O sea, es muy atractivo. Exactamente. Por ejemplo, México tiene un retraso en cuanto al influjo de estas obras. Cuando en Europa empieza a caer el romanticismo, acá en México está retomándose. No sé, es algo muy padre. Muy, muy padre. ¿Sale? Así es que muy buen comentario, Alexandra. Y pues bien, ya con esto finalizaríamos lo que sería la penúltima clase de Elite. El lunes le damos matarile a esto y si hay un poquito de tiempo, pues igual y también lo invertiremos en historia según el avance, ¿no? El jueves va a estar cargadita la sesión y bueno, yo espero por lo menos ahí arañar hasta inicios del siglo XX. ¿Va? Pues bueno, muchas gracias. Cuídense. Adelante, Alexandra. Profe, ¿ya no nos va a mostrar el poema que dijo? Ah, sí, se los paso por el chat, Ah, va, ok, va, 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 va. se los rolo y ahí me gustaría, pues, leer sus comentarios. Sí, profe, está bien. Hasta en alguna ocasión me tocó cantar. Me hacían ¿En serio? musicalizar esa canción. Sí, no, qué pena. Y creo que está en YouTube. Ok, habrá que buscar ese video. Sí, con mi antigua banda, porque ese poema lo musicalizaron. Bueno, hay dos bandas que la musicalizaron, pero la versión que más nos gustaba y que a mí en lo personal más me gusta y la que me pone chinita la piel es de una banda española que se llama Tierra Santa. Y se rifan todo el poema y es vaya, la música está a la altura del texto. Entonces, en este tiempo decidimos interpretarla, pero con un intro de Piratas del Caribe. Y en esa ocasión, Wow. el que cantaba tenía la voz cerrada y me dijeron, vas, güey, si no, no completamos el... Y dije, va, pero nunca pensé que lo fueran a grabar. Entonces ahí, Sí, creo que ahí por ahí lo tengo, no sé, pero penita porque no tengo buena voz. ok, Pero en fin, ok. les voy a mandar el poema y la canción original. No la de nosotros, porque si no, no quiero endeudarme con el médico de tronar tantos oídos. No como cree, profe. Pero bueno, cuídense, nos estamos viendo, ahí estamos en contacto, saludos, Hasta luego, profe. Buenas hasta noches. luego.